En el año 1516, un monje agustiniano y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg en Alemania, Martín Lutero, escribió estas palabras, describiendo una transformación radical que él había experimentado recién. Lutero escribe: ciertamente había estado poseído por un deseo inusualmente ardiente de entender a Pablo en su epístola a los romanos. Sin embargo, a pesar del ardor de mi corazón, me estorbó la palabra única del primer capítulo. La justicia de Dios se revela en él. Odiaba esa palabra justicia de Dios, porque de acuerdo con el uso y la costumbre de los eruditos, me habían enseñado a entenderla filosóficamente, como significando, como ellos lo expresaron, la justicia formal o activa, según la cual Dios es justo y castiga a los pecadores y a los injustos. Como monje, llevé una vida irreprochable. Sin embargo, sentí que era un pecador ante Dios. Mi conciencia estaba inquieta y no podía depender de que Dios fuera propiciado por mis satisfacciones. No solo no amaba, sino que en realidad odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores. Así una batalla furiosa se desató dentro de mi conciencia perpleja. Día y noche traté de meditar sobre el significado de estas palabras. La justicia de Dios se revela en él, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Entonces, finalmente, Dios tuvo misericordia de mí y comencé a comprender que la justicia de Dios es ese don de Dios por el cual vive el justo, es decir, la fe. Y que esta frase, la justicia de Dios, se revela en el Evangelio, es pasivo, lo que indica que el Dios misericordioso nos justifica por la fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora me sentí como si hubiera renacido por completo y hubiera entrado en el paraíso. En el mismo momento, el rostro de toda la Escritura se hizo evidente para mí. Tan intensamente como antes había odiado la expresión de la justicia de Dios, ahora alabé con amor esta palabra tan agradable. Lo que Martín Lutero aprendió ese día es el concepto de sola gracia. Es decir, aprendió que la salvación es un regalo totalmente inmerecido. Un regalo que el Dios de gracia da gratuitamente a los pecadores, sin cualquier contribución de parte del pecador. Por primera vez, ese hombre recontra religioso se dio cuenta de que ese Dios sumamente misericordioso derrama su gracia salvadora sobre los pecadores, pero no por los méritos de ellos, no porque han cumplido ciertos ritos, sino por fe más nada. Entonces, Martín Lutero entendió que él mismo pudo ser salvo, no por ser un monje irreprochable, ni por cumplimiento de los ritos que se exigía, ni tampoco por cualquier mérito, esfuerzo u obra que él pudiera realizar. Lutero ya entendió que la salvación es por gracia y solo por gracia. Y esa revelación transformó la vida de Lutero por completo y desató una ola de transformación que celebramos hasta hoy. Lo que quiero compartir ahora es la primera de las 5 solas de la reforma de la iglesia: sola gracia. Esas 5 solas representan la esencia de las enseñanzas de la reforma protestante del siglo XVI. Enseñanzas que ahora forman una parte muy importante de la fe evangélica en todo el mundo. Pero si vamos a poder entender esta primera sola gracia, tenemos que entender algo del contexto en el cual surgió. Básicamente hubo 2 preguntas claves que se discutía que a fin de cuentas sirven como trasfondo para el concepto de sola gracia. 2 preguntas claves.
La primera clave era esta. ¿Cuál es la verdadera condición del pecador? O sea, ¿cómo es que el pecado ha afectado al pecador? ¿Es un pecador capaz de responder libremente a la oferta del Evangelio? ¿El pecado lo ha dejado enfermo espiritualmente, pero todavía vivo y por ende con la capacidad de convertirse y creer? ¿O es el pecador muerto en pecados y por ende completamente incapaz de responder voluntariamente a la oferta del Evangelio? Esta primera pregunta representa uno de los debates más fuertes en el tiempo de la Gran Reforma Protestante. No obstante, no vayas a pensar que este debate era nuevo en el tiempo de los reformadores. No era así. La verdad es que la Iglesia ya había tratado este tema en el siglo IV a través de los debates entre Agustín y su rival Pelagio. Pelagio era un monje británico que enseñaba que el ser humano nace moralmente neutral, ni bueno ni malo. Es decir, Pelagio insistía en la inocencia original del hombre. Para él, todos los hombres entran al mundo tal como entró Adán, en una condición de pureza e inocencia, y con un libre albedrío completamente libre. Por ende, Pelagio decía que los hombres no tienen una culpa espiritual que se heredaban de Adán. Y cuando alguien pregunta, entonces, ¿por qué los hombres viven en pecado? La respuesta de Pelagio era que pecamos solamente porque imitamos el mal ejemplo de Adán. El ser humano tiene una libertad total, la capacidad de pecar o de no pecar. Entonces, Pelagio negaba, obviamente, la depravación total del hombre e insistía en la libertad y capacidad espiritual del pecador. En otras palabras, para Pelagio, el pecador no estaba muerto en sus pecados. Por lo tanto, tenía la capacidad de voltearse y responder al Evangelio. Pero la Iglesia no estaba de acuerdo. Y finalmente denunciaron a Pelagio como un hereje en 417. No obstante, hermanos, desde entonces, aspectos de su teología persistían y persisten en la Iglesia. De hecho, el gran reformador Martín Lutero entró en debate con su amigo Erasmo de Rotterdam sobre este mismo asunto. Erasmo, aunque no sostenía la doctrina de Pelagio, parece haber adoptado un semi-pelagionismo, especialmente sobre el asunto de la libertad del pecador. Según J.I. Packer, para Erasmo, aunque el pecado ha debilitado al hombre, no lo ha hecho completamente incapaz de realizar acciones meritorias. De hecho, Erasmo pensaba que hay un poder en la voluntad humana, aunque solo un poco, o sea, un poder muy poco, no mucho, por el cual el hombre puede aplicarse a aquellas cosas que conducen a la salvación eterna y por lo tanto ganar mérito, aunque solo un mérito muy pequeño. Es por esta aplicación meritoria a los asuntos espirituales que se asegura la salvación. En otras palabras, la respuesta de Erasmo y de mucha gente de la iglesia en ese entonces, era que el pecador todavía tenía cierta libertad, cierta capacidad, aunque pequeña, para poder creer y prepararse para la salvación. Pero Martín Lutero y los demás reformadores no estaban de acuerdo. Ellos creían firmemente en la depravación total del pecador, su completa incapacidad de cambiar su situación espiritual, de creer, de arrepentirse o de hacer obras agradables a Dios. Para ellos, el ser humano es un esclavo al pecado.
Pertenece al reino de la oscuridad, gobernado por el diablo, en enemistad con Dios y muerto espiritualmente, sin la más mínima capacidad de mejorar su estado espiritual. Y alguien dice que el pecador mantiene su libre albedrío, entonces sí es capaz de escoger el camino de la salvación. Los reformadores responden con Lutero cuando él escribió: el libre albedrío no es más que esclavo del pecado, la muerte y Satanás, que no hace nada ni puede hacer o intentar nada excepto el mal. El sustento bíblico para esta convicción de la incapacidad humana se encuentra en varios textos. Por ejemplo, en Efesios 2, 1 al 3, Pablo afirma: y Él, Dios, os dio vida a vosotros, miren esto, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, la misma que los demás. Pablo enfatiza varios puntos importantes en este texto. No tenemos tiempo para ver todo, pero algunos puntos claves. En primer lugar, Pablo anuncia que los pecadores están muertos en sus pecados. La muerte espiritual significa una condición de oposición contra Dios, de separación de Él, donde no puede haber nada de amistad, nada de comunión y nada de comunicación. La persona muerta en sus pecados no experimenta ni una gota de la vida que Dios ofrece, nada de calidad de vida que hay en Cristo Jesús. Esa persona no tiene ninguna fuerza espiritual para volver a la vida, para romper las cadenas del pecado, para liberarse de la tiranía de su amo, el diablo, ni para cambiar su situación. Está sin fuerzas, sin aliento espiritual, sin posibilidades de cambio. En segundo lugar, en este texto, Pablo demuestra que ese estado de pecado significa una esclavitud a los patrones de este mundo y bajo la autoridad del diablo. O sea, el pecador no solamente está muerto, también pertenece al reino del principal enemigo de Dios, Satanás, el príncipe de toda maldad. Es, por ende, un enemigo de Dios. Finalmente, Pablo dice que el pecador existe bajo la ira de Dios. O sea, hay una nube colgada sobre su vida, siguiéndolo en cada momento, la nube del enojo caliente y justo de Dios. El pecador se encuentra en una situación trágica, una situación peligrosa, peor aún, una situación que lo domina porque el pecador no es capaz. No tiene el más mínimo poder para cambiar su situación. Sufre de la incapacidad espiritual total. No puede salvarse. Usando otra óptica, Pablo comenta en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Pablo dice, porque para él son locura y no los puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es la persona sin el Espíritu de Dios, o sea, el no creyente, el pecador. Pablo dice que esa persona, todos los no creyentes, no pueden percibir las cosas de Dios, no las pueden entender. Es decir, no tienen la capacidad de aceptarlas, de creerlas, de vivirlas. Porque es solamente por medio del Espíritu de Dios que uno puede entender y recibir las cosas de Dios. Pero los no creyentes no tienen el Espíritu de Dios. Entonces se encuentran
sin la capacidad de conocer las cosas de Dios, sin la capacidad de recibir la sabiduría que es el Evangelio. O sea, no solamente son muertos en pecado, espiritualmente también son incapaces de levantarse. Y además son ignorantes de las verdades de Dios y peor todavía, incapaces de recibir las verdades salvadoras que vienen de Dios porque no tienen el Espíritu de Dios. Su situación es catastrófica. No pueden hacer nada, absolutamente nada para salvarse. Y esto nos lleva a la segunda pregunta clave. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la salvación que Dios ofrece? Si el pecador es un esclavo al pecado, a la muerte y al diablo, ¿cómo se puede salvar? Bueno, la respuesta es que solo por sus propios esfuerzos, por sus propios recursos, no se puede. Es imposible salvarse a uno mismo. La única esperanza es la intervención de Dios. Es la gracia de Dios. Su favor inmerecido derramado sobre pecadores impotentes. Porque la salvación es por gracia sola. Sola gracia. El grito de los reformadores es también la enseñanza de las Escrituras y la única esperanza de los pecadores. No obstante, en la vida real del siglo XVI, el mismo contexto dentro del cual la reforma brotó, la realidad era otra. En 1517, cuando Lutero publicó sus famosas 95 tesis, él también envió una copia de las tesis al arzobispo Alberto, con una carta de introducción en la cual él comenta estas palabras. Me preocupa mucho la falsa noción que existe entre la gente común que se ha convertido en motivo de jactancia pública. Estas almas desafortunadas aparentemente creen que están seguras de su salvación tan pronto como reciben cartas de indulgencia. También creen que las almas abandonan el purgatorio en cuanto ponen el dinero en el cofre. Además, se dice que esta gracia de la indulgencia es tan poderosa que ningún pecado es demasiado grande para no ser perdonado. Finalmente, se afirma que el hombre puede liberarse mediante esta indulgencia de todo castigo y culpa. Lo que esta carta revela es que los creyentes comunes y corrientes seguían costumbres y mantenían creencias que decían que se podía comprar la salvación. O sea, la idea de la salvación por gracia no era una realidad vivida ni entendida entre los cristianos comunes y corrientes. También se ve ese contraste enorme entre los reformadores y la Iglesia Católica de ese entonces, como afirma un obispo católico. Él dice, los católicos creen en gratia prima y no gratia sola. Es decir, creen en la primacía de la gracia, pero rechazan la idea de que la gracia funciona sola. Además, dice él, el Concilio de Trento insistió en la cooperación con gracia como rasgo esencial de la salvación. O sea, aunque la Iglesia Católica cree en la importancia y necesidad de la gracia, no apoya la idea de que la gracia opera sola. Que la salvación es 100% una obra soberana de Dios por su gracia. Dice que la salvación es una cooperación entre la gracia de Dios y ciertos esfuerzos humanos. Pero los reformadores rechazaban tajantemente cualquier idea de una cooperación. Para ellos, la salvación, desde el inicio hasta el final, es una obra soberana de Dios,
una obra netamente por gracia, sin cualquier contribución activa de parte de los pecadores. Entonces, los reformadores rechazaron completamente la opinión común en el siglo XVI, que Dios no negará la gracia a aquellos que hacen lo que pueden. O como escribía el teólogo escolástico católico Gabriel Biel, con poderes puramente naturales, los pecadores podrían hacer lo que hay en ellos. En otras palabras, la salvación se trata de una sinergia entre la gracia de Dios y el esfuerzo humano. Los reformadores niegan esa idea de una cooperación en la salvación tajantemente. Por ejemplo, Lutero mismo escribió: la gracia se niega rotundamente a permitir que cualquier partícula o poder del libre albedrío se coloque a su lado. En otro lugar, Lutero comenta: la gracia llega tan libremente que ningún pensamiento en ella y ciertamente ningún esfuerzo o deseo por ella precede a su llegada. En otras palabras, según los reformadores, la salvación es por pura gracia, sin cualquier esfuerzo humano, sin cualquier preparación para merecerla. Es por iniciativa de Dios y solamente por su obrar. Es sola gracia. Hermanos, el sustento bíblico para una salvación sola gracia es abundante. Por ejemplo, en Romanos 3, 21 a 24, Pablo enseña, él dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En este texto, Pablo anuncia una nueva época en la historia de la redención. Un nuevo momento donde Dios ha revelado su poderoso compromiso de salvar a los pecadores, de justificarlos y hacerlo sin que el antiguo pacto esté en el centro. O sea, aparte de la ley, él dice. Es una salvación, dice Pablo, netamente por fe, donde el problema del pecado y la separación entre el pecador y Dios es solucionado para todos los pecadores que creen en Cristo. Y hermanos, ¿cuál es la base de esta salvación? Es un acto de pura gracia, una justificación totalmente gratuita por medio de la muerte de Cristo. Es sola gracia. Como dice Lutero en su libro La voluntad determinada, Pablo exalta la gracia contra el libre albedrío en términos categóricos. Usando las palabras más claras y sencillas, dice que somos justificados gratuitamente. Y que la gracia no es gracia si se obtiene por las obras. Con la mayor claridad excluye todas las obras en materia de justificación y así establece la gracia sola. Y la justificación es gratuita. Como afirma Pablo, la misma cosa en Romanos 4, 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, en otras palabras, si decimos que la salvación incluye cualquier esfuerzo humano, cualquier contribución propia, entonces la salvación ya no sería por gracia, sino como una clase de mérito, una deuda pagada porque el ser humano hizo una parte del proceso. No puede ser, dice Pablo, sino la salvación es netamente una obra de Dios. Es sola gracia, sin cualquier obra o mérito agregado por el ser humano. Finalmente,
Pablo concluye todo argumento cuando él afirma en Efesios 2, 4 a 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando estábamos muertos, completamente sin vida, en ese estado de incapacidad, de impotencia espiritual total, en ese momento Dios nos dio vida. Por eso Pablo concluye, por gracia somos salvos. No es algo que nosotros hicimos, no es algo al cual nosotros contribuimos, es netamente un regalo de Dios. No es por nuestras obras, cuán pequeñas que sean. Por ende, nadie puede gloriarse porque nadie ha merecido, nadie ha contribuido, nadie ha hecho nada para lograr ni una gota de la salvación. Nosotros somos hechura suya, hechura de Dios, una nueva creación de Dios, y nuestro propósito ahora es vivir con las buenas obras que demuestran una verdadera fe. Las obras son importantes, pero como una consecuencia, no como una causa de nuestra salvación. Porque nuestra salvación es netamente por gracia, gracia sola. Contra la corriente de su tiempo y cultura eclesiástica, los reformadores mantenían y recuperaron la gran convicción de una salvación totalmente por Dios. Una salvación que es sola fide, por supuesto, pero aún más, una salvación que es sola gracia. 100% un regalo de Dios, una salvación que nosotros, los pecadores, muertos en nuestro pecado e incapaces de cambiar nuestra situación, recibimos gratuitamente por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Una salvación eterna con todos sus beneficios. Nuestra salvación es, hermanos, sola gracia y gracia sola. Alabado sea nuestro gran Dios.